Bien, hermanos, siempre es maravilloso hacer un alto en medio de la semana para poder reflexionar, conectarnos con Dios, así como Jesús le dijo a María, la hermana de Lázaro, cuando vio ocupada a Marta en los quehaceres, le dijo: Marta, Marta, preocupada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Tal vez usted tiene ocupaciones en su casa, ¿verdad? O llegó cansado del trabajo y habían tal vez argumentos humanos para quedarse allí, pero lo felicito por haberse dado cita esta noche para tener un encuentro con Dios. Siempre es una lucha, ¿verdad? Quisiéramos que los, los cultos de semana se llenaran como los de los sábados. Es nuestro anhelo. Sabe que la Biblia dice que siempre el remanente ha sido como un grupo más disminuido, más pequeño, incluso dentro del mismo pueblo de Dios. De hecho, una vez yo me preguntaba y decía, ¿y si la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo llega un miércoles de culto? Imagínese usted. En la primera lluvia, la lluvia temprana, el día del Pentecostés, todos estaban en el aposento alto, unánimes juntos orando. ¿Cuántos habían en ese aposento? 120 personas, hombres y mujeres, pero eran miles los que seguían a Jesús. Eran miles los que buscaban milagros, pero de esa multitud de miles, solamente 120 recibieron el Espíritu Santo. Preocúpese en ser parte usted de esos 120, de ser usted que persevera, así como las vírgenes prudentes, esperando el momento indicado. Así que le felicito por estar acá. No como un anciano que un miércoles de culto a los que fueron al culto los regañó en nombre de los que no fueron. Ahí es que felicitar a los que vienen y a los que no vienen orar por ellos. Hay que amar y hablar con amor. Me dijo una vez un hermano, dijo: pastor, yo no sé si volver a culto de miércoles porque cada vez que voy me regañan, como si hiciera algo malo. Hay que felicitar, agradecer, ¿verdad? Bien, mis hermanos, quiero invitarles allí al libro de Génesis, capítulo 3. Pero antes de ello, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por el privilegio, querido Padre, de estar en tu casa de oración y de poder tener este culto de reflexión en medio de la semana. Pedimos tu compañía y que nos regales de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta serpiente era una personificación de alguien más, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba allí personificando esa serpiente? Satanás. La misma Biblia lo dice. Cuando usted lee el libro Apocalipsis, hablando de Satanás, dice que es el dragón, la bestia y la serpiente antigua, refiriéndose a este episodio. Y Satanás se personifica, ¿verdad?, en una serpiente para engañar a Eva. Y lo hace de una manera muy sutil, muy cuidadosa. Pero mire la estrategia que usó Satanás. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sabe que la palabra Edén es una palabra hebrea? ¿Sabe qué significa la palabra Edén? Placer. Hoy en día, cuando en el contexto del mundo, cuando se dice la palabra placer, ¿será que lo que se viene a la mente son cosas buenas o cosas malas? Cuando hablamos y decimos en la iglesia los placeres del mundo,
¿A qué estamos haciendo referencia? Alcohol, fiesta, promiscuidad sexual, desorden, libertinaje, hacer cosas creyendo que no va a haber consecuencias. Ese es el placer del que me habla el mundo. Pero cuando yo leo el Génesis, los primeros 2 capítulos, dice que Dios creó un jardín, era el jardín del placer, pero no el placer que hoy nos ofrece el mundo, es un placer divino. Eso quiere decir que en la mente de Dios, al crear a Adán y a Eva, los creó no para que fueran infelices, para que fueran desdichados. Dios los creó para que tuvieran placer. Si lo que a usted le gusta, a Dios no le gusta, el problema no es Dios. Si lo que a usted le gusta, la iglesia lo predica en contra, el problema no es la iglesia. El problema es quién. Soy yo. Eso es como en una cita que leí de la hermana Elena de White hablando acerca de la alimentación. Dice que cuando hay comida saludable que no nos gusta a nuestro paladar, es porque lo tenemos entorpecido. El problema no es el sabor de la comida, el problema soy yo que he malogrado mis gustos. Tremendo. Y eso mismo pasa en la vida. Cuando a usted le gusta algo y a Dios no le gusta, el problema no es Dios. Siempre pensamos que es Dios. Pero es que ¿por qué Dios no me deja hacer esto? Pero es que porque Dios sabe que es lo mejor para ti. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en el jardín del placer. ¿Por qué el jardín del placer? Dice la Biblia que Dios creó todo tipo de árbol, todo tipo de fruto que era agradable y bello a la vista. El jardín del Edén era un paraíso. Cuando Dios creó a Adán, ya todo había sido creado. O sea que Dios le dio eso a Adán como un regalo. Ese es el primer concepto de gracia. Adán no hizo nada para recibir el huerto de Edén. Simplemente lo recibió como un obsequio. La única tarea es administrelo bien. Era el jardín del placer. Adán y Eva eran felices. Pero en medio de esa felicidad, Dios había organizado un plan. Ustedes conocen la historia. Satanás y un grupo de sus ángeles se rebelaron en el cielo. No se halló lugar en ellos y fueron expulsados del cielo, lastimosamente. El cielo quedó con un vacío. Y el plan de Dios al crear a Adán y a Eva es que si pasaban una prueba de fidelidad, Adán, Eva y su descendencia ocuparían el lugar que Satanás y sus ángeles habían dejado en el cielo. Maravilloso. Pero tenía que haber una prueba de fidelidad, una prueba de amor. Y entonces Dios, en medio del huerto, dice Génesis 2, hace 2 árboles. El primero era el árbol de la vida. Ese árbol de la vida era de un fruto especial. A veces lo muestran en las películas como si fueran manzanas. De hecho, se cree que la manzana es como la fruta del pecado, de la tentación. La Biblia no dice eso. Es más, posiblemente sea un fruto que nosotros ni conocemos. Elena de White dice que el árbol de la vida en el cielo cada mes va a dar un fruto diferente. Posiblemente así también era en el jardín del Edén. Un árbol con una naturaleza diferente. No solamente por su apariencia, por el gusto al alimentarse de él, sino por el poder que Dios había puesto en él. Era el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, se mantenían inmortales, eternos. Y allí también en el centro del huerto, junto al árbol de la vida, estaba otro árbol. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros tal vez decimos, pero ¿qué necesidad de poner eso ahí? Recuerde que era una prueba. Si ellos pasaban la prueba, llegaba la recompensa. Tenían que mantenerse fieles. Vea, usted lee el libro Historia de la Redención y realmente Adán y Eva no tenían por qué dudar de Dios. Después de que hubo la rebelión en el cielo y todo lo que pasó con Lucifer,
Elena de White explica que se reunieron las huestes celestiales, hablando de Satanás y cómo quería engañar, no solamente a ese mundo, sino a otros mundos. Pero estos mundos no cayeron en pecado. Fueron tentados, pero no cayeron. Pero había algo especial con la humanidad y con este planeta. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice el salmista David, poco menor que los ángeles, nos coronaste de gloria y majestad. Nunca otro ser creado por Dios tenía ese sello a su imagen y semejanza. Y sabía Lucifer que era porque nosotros estábamos destinados para ocupar el lugar de él en el cielo. Así que eso me imagino que debe haberle dado un poco de malestar, ¿verdad? O sea, lo tomó como muy personal con nosotros, por el plan que Dios tenía con la humanidad. Por lo que Él es astuto y ve en el árbol del conocimiento del bien y el mal una oportunidad. El cielo, dice Historia de la Redención, decidió enviar 2 ángeles para que hablaran con Adán y Eva y le dijeran, miren, tenemos un ángel rebelde por ahí, tengan mucho cuidado, van a ser tentados, pero manténganse firmes. Y Adán y Eva, dice la Historia de la Redención, que glorificaron a Dios por ese mensaje de advertencia. O sea, sabían que en algún momento podían ser tentados. No los tomó por sorpresa. Pero hay algo de la tentación que a veces olvidamos. La tentación es sutil. La tentación no se presenta como una tentación, se presenta como algo bueno, agradable. Por eso dice Génesis 3 que la serpiente Satanás era más astuto que los demás animales y lo primero que le dice a la mujer es, con que Dios te ha dicho. Esa primera palabra es como metiéndole cizaña, ¿verdad? Oye, tú todavía le crees a Dios. Si hubo algo que llamó la atención de Eva, no fue en sí la serpiente, porque el Edén estaba lleno de serpientes. Que dicho sea de paso, yo creo que usted lo ha leído, eran hermosas. El animal más hermoso de toda la creación. Dice la sierva del Señor que tenía alas y cuando volaba dejaba un destello de un arco iris de colores. Algo espectacular. Era un animal majestuoso. Lo que llamó la atención de Eva no fue la belleza de la serpiente, fue que la serpiente ¿qué? Hablara. ¿Y sabe qué hizo la serpiente? Es decir, Satanás para enganchar a Eva. La misma serpiente estaba comiendo del fruto. Y al hablar, le dio a entender a Eva que ese fruto tenía poderes positivos y sobrenaturales. ¿Ve cómo es la tentación? Y después de que habla, le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que, y mire cómo dice, versículo 1, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había prohibido que no comieran de ningún árbol. No, solamente uno. Pero vea cómo es la cizaña. Vea cómo es la cizaña. Eso es como cuando el papá le dice al hijo, no puedes salir. Entonces ya no puedo salir nunca, me voy a quedar acá encerrado en una cárcel. No, solamente te está diciendo, hoy no puedes salir. Así es Satanás. Satanás dice, ay Eva, entonces no puedes comer de ningún árbol. Te vas a morir de hambre. Vea cómo es de sutil. Y Eva responde, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para no qué, para que no muráis. Ah, bueno, allí lo tenemos en pantalla, para que no muráis. Eva tenía muy claro que el árbol del conocimiento era un árbol que no se podía ni tocar ni comer porque la consecuencia era qué, muerte. Y no una muerte espiritual, era una muerte física, literal. Y vea cómo la serpiente empieza a engañar a la mujer. Y dice el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no que, no moriréis. Y hoy vamos a ver unas cuantas mentiras que Satanás, la serpiente, le dijo a la mujer y que hoy en día todavía siguen siendo mentiras. O sea, parece que hubieran traspasado las generaciones, los más de 6.000 años que pueden haber de historia de la humanidad.
Y hasta nuestros días seguimos engañándonos con eso. La primera mentira de la serpiente fue, no moriréis. Y eso es lo que hoy se enseña como la inmortalidad del alma. Mucha gente cuando pierde un ser querido se abraza al deseo, a la promesa, al ideal de volver a seguir en contacto con ellos. Y le prenden velitas, y les oran, y les hacen peticiones. Y eso se convierte no solamente en un duelo, sino en una idolatría. En la antigüedad, por ejemplo, los faraones creían que había vida después de la muerte y les hacían tremendas tumbas y los ponían en sarcófagos y para que no se fueran con las manos vacías, entonces les ponían todas sus riquezas y para que no tuvieran hambre, entonces les dejaban vino, pan y para que no se fueran solos, mataban a todos sus esclavos, incluso a sus animales, para que se fueran con ellos al más allá, como le llamaban ellos. Vea que eso no importa la cultura, no importa el lugar. Siempre esa mentira ha estado constante. Se la dijo la serpiente a Eva y hoy en día la gente todavía la cree. Todavía creemos que podemos estar en comunicación con nuestros muertos cuando la Biblia es clara. Es clara. El libro de Eclesiastés explica a cabalidad este concepto. Segunda mentira. Vamos al versículo 4. Dice, sino que sabe Dios. O sea, como si Dios le estuviera ocultando algo a Eva. Sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ¿qué? O sea, en otras palabras, la serpiente le está diciendo a Eva, si tú sigues a Dios, si tú obedeces a Dios, no tienes los ojos abiertos, tienes los ojos como. O sea, estás en oscuridad. Y esa es otra gran mentira. Creer que los que seguimos a Dios y sus principios estamos en tinieblas. Somos ignorantes. Nos lavaron el cerebro, tenemos los ojos cerrados. Y cuando tú te sales de la iglesia, ay, ahora sí abriste tus ojos. Ahora sí te diste cuenta que ese no era el camino correcto. Eso es lo que enseña la serpiente desde el Edén. Y la gente hoy en día todavía lo cree. Hay gente que lastimosamente piensa que el alejarse de Dios es algo bueno. Cuando Juan 15 es tan claro, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Segunda gran mentira, si comes del fruto, serán abiertos vuestros ojos. Tercero, dice el versículo 5, seréis como quién, como Dios. De hecho, hay una versión que lo pone en plural, dice seréis como los dioses. Es decir, dándole a entender a Eva, no existe un solo Dios, hay muchos dioses. ¿Quieres ser un Dios? Come de este fruto. ¿Usted no se da cuenta que hoy en día el ser humano vive pretendiendo ser Dios? Usurpando el lugar que le pertenece a Dios y volverse egocentrista, una adoración a uno mismo, una exaltación al yo, que todo lo que decida yo en mi vida es porque yo quiero y no porque es la voluntad de Dios. Siempre el ser humano ha tenido esa tentación, no es solamente en el jardín del Edén. De la misma forma en la que Lucifer cayó en el cielo, fue tentado, fue la misma réplica, fue realmente una fotocopia de lo que pasó en el jardín del Edén. Por un momento de la eternidad, Satanás, que era el ángel de mayor rango en el cielo, dejó de ver a su creador y empezó a verse a sí mismo. Y ahí es cuando entendemos lo que dice el profeta Ezequiel, cuando dice Lucifer de manera atrevida, subiré al monte, a la altura del monte, seré semejante al Altísimo. Es lo que le está ofreciendo la serpiente a Eva. Seréis como Dios. Lo mismo que Lucifer quiso hacer en el cielo, fue lo mismo que él le ofreció a Eva. Él sabía que no era posible, pero estaba tentando a Eva. Y la tentación más grande que puede haber es que ocupemos nosotros el lugar de Dios, con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, con nuestras decisiones.
Y dice el versículo final 5, sabiendo o siendo conocedores del bien y del mal. Eso en otras palabras quiere decir que tú cuando comas de ese fruto prohibido vas a estar sobre el bien y el mal. Es decir, tú puedes vivir tu propia vida y nadie te va a juzgar porque estás por encima del bien y del mal. Es como esta filosofía hoy en día que es tan natural, incluso dentro del cristianismo, de que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es que relativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no existe una sola verdad, existen muchas verdades. Y que si yo estoy cómodo, acorde con un tipo de verdad, pues puedo vivir así. Que si yo quiero adorar el domingo, pues adoro el domingo porque Dios es amor. Si yo quiero vestirme de una manera, vístase así porque Dios lo que mira es el corazón. Si yo quiero adorar como Caín, adore como Caín, que a Dios le gusta eso. Cada vez el cristianismo se está convirtiendo más en lo que al hombre le agrada y menos en lo que a Dios le gusta. Y la verdadera adoración es preguntarme qué le gusta a Dios. Cuando yo tengo, y creo que una vez lo comenté en esta iglesia, cuando yo tengo una cita con mi esposa, en una fecha especial o quiero tener un agasajo con ella, yo tengo que pensar en lo que a ella le gusta, ¿verdad? Porque es una cita especial. Yo quiero que ella es la que se sienta bien. Entonces yo tengo que pensar cuál es su comida favorita, cuál es su restaurante favorito, su parque favorito, su lugar favorito, su helado favorito, su postre favorito, porque es un día en el que quiero que ella sea feliz. Pero yo no puedo llegar el día del aniversario y decirle, amor, vamos a salir, y salgo yo con la camiseta del Junior, un balón, y no, que nos vamos a jugar un partido. Para mí podrá ser algo de alegría porque me gusta el deporte, pero ¿será eso agradable para mi esposa? No. Bueno, si usted quiere adorar bien a Dios, usted tiene que pensar qué es lo que le gusta a Dios. Ay, pastor, es que a mí me gusta escuchar esa música, incluso esta habla de Dios. Bueno, a ti te puede gustar, pero recuerda lo que dijimos al principio. Si lo que a ti te gusta, a Dios no le gusta, ¿quién es el del problema? Yo. Y mire lo que vende la serpiente, mire lo que vende Satanás. Vas a estar por encima del bien y del mal. Estar por encima del bien y del mal quiere decir que nadie te puede juzgar por lo que tú hagas. Que tú puedes vivir tu vida como quieras, igual Dios te acepta, te sigue amando. Recuerde que la serpiente, dice al principio, será la más astuta de todas. Así es la tentación, astuta, sutil. Se ve como algo positivo, bueno. Como dice el sabio Salomón, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Y eso es lo que ofrece la tentación, el camino de la muerte. Porque dice Romanos 3, y Eva lo tenía muy claro, el día que comas de ese fruto, ciertamente moriréis. Porque la paga del pecado es ¿qué? Esa es la condenación, ese es el castigo. Ustedes conocen la historia. Eva se tragó completica la mentira, creyendo que podía ser semejante a su creador, igual que como Satanás pecó en el cielo. La Biblia dice en el versículo 6, mire cómo cambió el concepto de Eva. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para qué, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Qué astuta es la serpiente. Que al principio Eva dijo, si como de eso, muero. Pero después de la conversación dijo, yo esto no me lo puedo perder. Qué lástima. Y es una lástima cómo la gente se deja engañar por Satanás, creyendo que lejos de Dios hay una vida espectacular, maravillosa. Son engañados hoy en día también por la serpiente. Comen del fruto prohibido y deshonran a Dios. La Biblia dice que le dio a su marido de comer. Y dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ay, como dijo la serpiente, fueron abiertos sus ojos, pero dice,
pero conocieron, o más bien se dieron cuenta que estaban como. ¡Qué vergüenza! La Biblia habla en contra del exhibicionismo del cuerpo. A Dios no le gusta eso. Algunos pintan en las historias y demás a Adán y Eva desnudos. Hay una ramita que los va tapando lo que no se puede ver. Pero Dios no es un Dios que le guste que sus criaturas anden exhibiendo su cuerpo, no. El problema era el siguiente. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con vestiduras blancas, vestiduras de luz. Pero esas vestiduras estaban íntimamente ligadas allí con su espiritualidad. Mientras ellos se mantuvieran santos, permanecían con vestiduras blancas. Pero cuando comieron ambos del fruto prohibido, ¿qué pasó con esas vestiduras? Desapareció. Una tela extraña, ¿verdad? No podemos decir cuál era el material de esa tela. No se ve en este mundo. Pero es increíble, vestiduras blancas. Y de hecho, usted ve todo lo que dice la Biblia acerca de los ángeles, acerca de Dios, o más bien la deidad, acerca de los 24 ancianos, los 144,000. Y dice que todos tienen vestiduras ¿qué? Blancas. Cuando Adán y Eva pecaron, desaparecieron las vestiduras blancas. ¿Sabe que me parece fascinante cómo el Génesis se conecta con el Apocalipsis? Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y qué más. Desnudo, así como Adán y Eva en el Edén, desnudo. Es decir, que esta desnudez de la que me habla la Biblia es la presencia de pecado en mi vida. Cuando yo peco y me mantengo en el pecado, esas vestiduras blancas se desvanecen, así como pasó con Adán y Eva. Por eso el versículo 18 dice, por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para ser rico. Dice, vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de qué. Eso es lo maravilloso de lo que pasó en el jardín del Edén. La Biblia dice que justo después de que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, escucharon que Jehová se paseaba por el jardín del Edén a su cita matutina, a conversar con su creación. Dios es maravilloso. Pero ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando escucharon a Jehová? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Más bien segunda consecuencia del pecado. La primera fue la desnudez y la segunda fue esconderse, alejarse de Dios. Esa es la reacción natural de una persona pecadora. Se aleja de Dios. Muchos tal vez no asisten a nuestra iglesia adventista, antes se asistían, pero ya no asisten porque sienten vergüenza como Adán y Eva. Porque han cometido pecados y no se sienten dignos de venir acá. Y yo les voy a decir una cosa. El ideal es que si yo peco, aún más tengo que asistir a la iglesia. Aún más tengo que buscar de Dios. Que si estoy desnudo, así desnudo, voy a los pies de Dios y le digo, Señor, perdóname porque he pecado. Pero lastimosamente la reacción humana, pecadora y natural es esconderse, alejarse. Y para cubrir la vergüenza de la desnudez, ¿recuerdan qué hicieron Adán y Eva? Dice la Biblia que eran ¿qué? Delantales. ¿El delantal es un accesorio o una prenda de vestir? ¿Qué opinan ustedes? Porque si fuera una prenda de vestir, ustedes pueden poner solamente un delantal y salir a la calle, ¿verdad? A hacer su vuelta. ¿Verdad que no puede? Porque el delantal solamente, como lo dice su nombre, cubre la parte. Y entonces Adán y Eva escuchaban que Dios los seguía llamando. Adán, ¿dónde estás tú? Dice el libro de Génesis. Y empezaron a coser y listo, es como me veo. Sí, no se te ve nada.
Y de pronto Dios los ve allí como que van saliendo de las ramas, pero como que caminaban raro, porque tenían un delantal. Ya no tenían vestiduras blancas. Tercer consecuencia del pecado, que no reconozcamos nuestro error y lo escondamos incluso delante de Dios, delante de los demás, con hojas de higuera. Y Dios le dice a Adán, pero ¿dónde estabas? Te estaba llamando desde hace rato. No, es que tuve miedo y me escondí. ¿Cómo así que miedo? ¿Cómo así que te escondiste? ¿Cómo así que desnudos? ¿Han comido ustedes del árbol que yo les dije que no comieran? Cuarta consecuencia del pecado. Fue ella. Y la mujer fue la serpiente. Esa es otra reacción del pecado. No nos hacemos responsables de nuestros errores. Argumentamos nuestras faltas. En vez de decir, sí, Señor, como dijo el salmista David, contra ti, solo contra ti he pecado, Señor, lávame de mi maldad. Eso no fue lo que dijo Adán. Adán lo que dijo fue, tú me hiciste una esposa, yo estaba feliz y estaba bien. Me hiciste una esposa y mírala, ¿viste? Oiga, tremendo, hasta yo creo que indirectamente le quiso hasta echar la culpa a Dios. Yo estaba bien, ella comió primero. Somos muy parecidos a ese Adán pecador, ¿verdad? No nos hacemos cargo de nuestros errores. El que argumenta su pecado, el que excusa sus errores, no avanza en la vida espiritual. Hermano, pero usted ¿por qué hizo eso? ¿Por qué habla de esta forma? No, pastor, es que usted sabe cómo soy yo. Es que me provocaron. Es que... Y sacamos un sinfín de argumentos. Mucho cuidado. Pero le voy a decir que es lo maravilloso de esta historia. Cayeron redonditos. No hubo forma de esconderse delante de Dios. Pero Dios es tan maravilloso que dice la sierva del Señor que a Dios el pecado no lo tomó por sorpresa. A Dios el pecado no lo tomó por sorpresa. Porque Dios cuando creó a todo ser creado, pensante, los creó a todos con la capacidad de decidir, de libertad. Y si querían adorar y servir a su creador, lo iban a hacer de manera voluntaria. Por eso Satanás, dice la sierva del Señor, primero fue a otros mundos a tentarlos. Pero eso sí resistieron. Pero aquí no. Aquí llegó el pecado. Y cuando llegó el pecado a este mundo, Dios, me imagino yo, en su oficina celestial, sacó de la gaveta una carpeta que decía Plan de la Salvación. Dios no es creador del pecado. De hecho, ese es uno de los misterios. Hay tres grandes misterios. El misterio de la piedad, que es el de Jesús encarnado. El misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, cómo nació el pecado. Y hay otro misterio, no recuerdo ahora cuál es. Lo tengo ahí que recordar y después se los comento. El misterio de la iniquidad es, Dios creó a su creación perfecta, pero como una creación perfecta termina pecando. Bueno, eso es un gran misterio. Es un gran misterio. Pero Dios no creó a sus seres creados para pecar. Los creó para que fueran felices. Recuerde, hizo el jardín del placer para que Adán y Eva fueran felices. Pero sabiendo Dios que existía la posibilidad de que alguna vez un ser creado se corrompiera, pecara, Dios ya tenía un plan a él y lo dice literalmente la sierva del Señor, el pecado no lo tomó por sorpresa. Que Dios es un gran organizador, estratega, él todo lo tiene bajo control. Y cuando Adán y Eva pecaron, se efectuó ese plan de la salvación. Lo primero que sucedió es que quien fue a visitar a Adán y a Eva no fue Dios Padre, fue Dios Hijo. ¿Por qué Dios Hijo? Porque dice Juan capítulo 1, hablando de la naturaleza de Cristo, que Jesucristo es la gloria velada del Padre. Porque si el Padre hubiera ido, se hubieran consumido a Adán y Eva. Tuvo que ir el Hijo, que es la gloria velada del Padre. El Hijo puede tener contacto con un ser creado y que el ser creado no muere instantáneamente.
Y cuando Dios Hijo los vio con sus vestiduras no, con sus delantales de higuera, echándose la culpa uno al otro, digo, no, aquí hay que hacer el plan de la salvación. Y la Biblia dice en Génesis 3, versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de qué? De pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Es decir, que Jesucristo el Hijo, que nosotros que conocemos un poquito más de doctrina adventista, hizo una función de sumo sacerdote con Adán y Eva pecadores. En la puerta del jardín del Edén hicieron un altar y en ese altar hubo un ¿qué? Sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque se tenía que cumplir la ley. El que peca muere. Pero se hizo un trabajo sustitutivo. Ya Adán y Eva no iban a morir instantáneamente. Ahora esta condenación iba a recaer sobre un cordero inocente. Y con las pieles de ese animal, Dios, dice la Biblia, que hizo túnicas de pieles y los vistió. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, del plan de la salvación. Y con esto finalizamos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él dignifica nuestra existencia. ¿Qué significa dignificar? Que le hace digno, que le da calidad de vida, que le transforma. Si usted vivía en la miseria, Dios lo saca de la miseria. Si usted vivía en la promiscuidad, Dios lo saca de la promiscuidad. Si usted vivía en el alcoholismo o en la droga, Dios lo saca de allí. Dios lo dignifica. Si usted estaba desnudo espiritualmente, Dios le da vestiduras blancas. Como dice el libro Apocalipsis, el mensaje de la Odisea. Vestiduras blancas para vestir la vergüenza de tu desnudez. El plan de la salvación es el medio por el cual Dios dignifica al ser humano. Le devuelve el valor que había perdido porque la imagen y semejanza de Dios se había distorsionado, se había corrompido por el pecado. Por eso, mis hermanos, esta historia de Adán y Eva no es muy diferente a la nuestra. Porque así como la serpiente, que era el animal más astuto de todo el campo, esa misma serpiente nos engaña hoy en día. Y a veces, incluso siendo cristianos adventistas de tiempo, de trayectoria, seguimos cayendo en esos engaños. Seguimos pecando. La buena noticia es que está con nosotros esta noche Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero te viste, cubre la vergüenza de tu desnudez y te da vestiduras blancas para que puedas vivir en santidad. Que si has cometido pecado, ese pecado pueda ser perdonado. Que tú quedes justificado delante del Padre. ¿No les parece, mis hermanos, que es maravilloso el plan de la salvación? Nosotros no merecemos, vean, ni un chicle, hermanos. No merecemos nada bueno que Dios nos da. Pero eso es salvación. La salvación es gracia. Usted tiene que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Y la tarea es, si Cristo Jesús te viste con vestiduras blancas, ¿cuál es tu tarea con esas vestiduras blancas? Mantenerlas blancas, ¿verdad, hermano Vladi? El mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Sardis dice, bienaventurado el que mantiene sus vestiduras blancas y no las mancha. La gran tarea es mantener el blanco, mantenerlo puro. Y cuando hablamos de esas vestiduras blancas, estamos hablando de nuestro carácter. Un carácter transformado, un carácter no igual, pero tal vez semejante, que se acerque lo más que pueda al de Cristo Jesús, esperando que cuando Cristo venga, esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción.
Mientras tanto, hermanos, recibamos esta noche y cada día el don que nos da Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos da vestiduras blancas, esas pieles del Cordero que nos visten, nos dignifican y transforman nuestra vida. Mis queridos hermanos, esta noche vamos a hacer una oración de reconciliación a Dios, porque no somos diferentes a Adán y a Eva. Es más, se escuchará feo, pero tampoco somos diferentes en muchos sentidos a Satanás. Jesús dijo en una ocasión, se escuchó feo, pero lo dijo: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¡Ay, qué fuerte se escucha eso! ¿Por qué? Porque ustedes mienten como él miente, porque ustedes pecan como él peca. Necesitamos vestiduras blancas porque estamos desnudos. Si usted hoy quiere reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios por sus pecados y pedirle a Dios también fortaleza para mantener esas vestiduras blancas, le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza de lo alto, porque la serpiente es muy astuta. La serpiente es peligrosa. Es más, a la serpiente no hay ni siquiera que hablarle. A la serpiente hay que seguirle de largo, como hizo José. Cuando José fue tentado, ¿qué dice la Biblia? Vea, José era un hombre con todas sus hormonas puestas. Era un hombre que tenía bien definida su sexualidad. Le gustaban las mujeres. Y la esposa de Potifar era una mujer preciosa. José fue inteligente porque dijo: yo me voy de acá. Si José se quedaba un ratico más, por muy espiritual que pretendiera ser, podía caer. Si la serpiente nos habla, hermano, siga de largo, tápese los oídos. No coquetee con el pecado, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha es difícil, hermano. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Me parece maravillosa esta promesa que dice el Señor en su palabra. Resistid al diablo, a la serpiente, y él que huirá de vosotros. Tremendo. O sea, si usted resiste a la serpiente, usted se vuelve fuerte y la serpiente tiene que salir corriendo. La serpiente va a ver que usted tiene fuerza, poder, y no va a poder hacerle nada. No hagamos delantales de higueras, hermanos. No escondamos nuestro pecado en una apariencia cristiandad, en una aparente religiosidad. Los delantales de higuera no traen nada bueno. Pídale a Dios que le vista con vestiduras blancas, que no le transforme sus fachadas, su delantal, no, que lo vista y lo transforme completamente. Oremos allí donde estamos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Señor, esta noche reconocemos que no somos diferentes a Adán, a Eva, incluso a Satanás en su naturaleza pecaminosa. Querido Dios, necesitamos de ti. Necesitamos de tu fortaleza para vencer la tentación. Necesitamos resistir al diablo, resistir a esa serpiente, para que ella huya de nosotros, para que tú nos cubras con tu poder, con tu fuerza, con tu presencia. Que podamos llamar el pecado por su nombre, Señor, que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Esta noche te pedimos, Señor, vístenos con vestiduras blancas. Vístenos con las pieles del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ayúdanos, Señor, a vivir en integridad, a vivir en santidad y mantener esas vestiduras blancas. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.